Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de esta nueva serie Joyas del Evangelio. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Y pues estamos bien contentos aquí iniciando esta nueva serie a la que Centro Cristiano está invitando a todo el mundo, porque vamos a estar hablando sobre, como su nombre lo dice, el Evangelio. Estos 4 libros de la Biblia que nos cuentan el paso de Jesús por la tierra y que pues nos dejan muchas enseñanzas sobre la vida cristiana. Vamos a estar abordando diferentes temas, pero todos contenidos en el Evangelio, todos desde la perspectiva y la visión que Jesús nos dejó sobre la vida cristiana. Y bueno, hoy el tema que vamos a ver es Jesús y el reino de los cielos. Es un tema muy amplio, podemos hablar tantas cosas sobre el reino de los cielos. Y bueno, escogimos cada uno de nosotros una parábola, una historia que hoy vamos a contarles y vamos a compartirles lo que Dios nos enseñó sobre esa pequeña porción del Evangelio referente a el reino de los cielos. Pero ¿qué le parece si antes de comenzar cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Vamos a pedirle a Dios que hoy sea el que nos enseñe, el que despierte en nosotros más y más ganas de aprender de su palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno y la muestra es que nos has dejado un libro lleno de palabras tuyas, de enseñanzas tuyas, un libro para cada uno de nosotros, un libro tan personal, un libro que te contiene a ti en todas sus páginas. Y hoy ponemos delante de ti la sesión de hoy, pero también esta nueva serie, pidiéndote que tú nos enseñes en cada una de estas sesiones algo especial y algo bien personal a todos. Despierta en todos los corazones una necesidad y un hambre por aprender más, por profundizar más, y que Jesús sea nuestro maestro durante todo este seminario, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo escogí la historia que se encuentra en Lucas 18, vamos a leer del 18 al 24, la historia del joven rico. Y yo creo que muchos de ustedes la conocen, ¿no? Pero vamos a leerla rápido. Lucas 18, del 18 al 24. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta ahí vamos a leer. Y la verdad es que esta historia a mí se me hace muy triste, ¿no? Porque al inicio vemos a un joven que parece un buen cristiano, ¿no? Entusiasta. Exacto, ¿no? Se le acerca con tanto respeto a Jesús. Le dice, yo quiero heredar la vida eterna, se ve interesado, parece que ama a Dios. Pero al final, y bueno, además dice, no, yo he cumplido ya todos los mandamientos, yo ya en eso voy bien. Pero al final él no logra cumplir la orden que Jesús le da. Y eso es muy triste, porque ¿de qué le había servido tanto esfuerzo en conocer los mandamientos, en buscar ser recto, si al final esa única orden que Jesús le pidió para seguirlo y heredar el reino de los cielos no pudo cumplirla? Entonces, no quiso cumplirla, exactamente. Entonces, eso se me hace bien triste, ¿no? Como que pienso yo, ¿en qué falló este joven? ¿Ahí qué pasó? ¿Qué fue lo que le hizo, pues, fracasar en esa orden que le estaban dando? Y aparentemente, todo indica, no sé, ¿no? Como que el problema era su riqueza, que fuera rico. Pero si reflexionamos un poquito más,
El problema no fue ser rico. El problema no estuvo en que el joven tuviera mucho. El problema estuvo en que el joven amaba mucho lo que tenía. Era rico, pero más allá de eso, es que su corazón amaba tanto, tanto, tanto eso, que estaba sobre su amor por Jesús y sus ganas de heredar la vida eterna. ¿Qué nos enseña Jesús en esta historia? Que si deseamos, trabajamos, incluso sacrificamos mucho por las cosas de la tierra, más que por las cosas del cielo, nos estamos alejando del reino de los cielos o del reino de Dios. Nos estamos acercando a tener el éxito aquí en la tierra, pero nos estamos alejando cada vez más de las cosas del cielo y por lo tanto del reino de los cielos. Y que tenemos que tener cuidado en que al final no nos convirtamos en este joven que buscaba el reino de Dios y aparentemente amaba a Dios, pero no más de lo que amaba su tesoro terrenal. Y eso le costó su vida eterna, ¿no? Y eso es grave. Además de que Jesús sabía que eso le distraía, eso le iba a distraer y eso no le iba a permitir ver las maravillas que Dios tenía para él. Sí, porque él estaba tan fascinado, él estaba tan enamorado de esas cosas que entonces no podía enamorarse de Dios, ¿no? No podía darle todo su corazón a Dios, porque ya una parte lo tenía, las riquezas, ya una parte estaba depositado en su tesoro terrenal. Entonces debemos ser cuidadosos de no enamorarnos de las cosas de la tierra. Es cierto que nuestro cuerpo tiene necesidades y que aquí en la tierra tenemos que trabajar pues por la comida, ¿no? Por una casa, por el vestido, sí es verdad, pero no podemos dejarnos deslumbrar por las cosas de la tierra y entonces olvidarnos del reino de los cielos. Además de que Dios no está peleado con que trabajemos, con que seamos prósperos con nuestro trabajo, ¿no? Él no está peleado con eso. Está peleado porque nos afanemos. Exacto. Y lo olvidemos a Él. Sí, y justo a eso vamos, ¿no? Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y cuando dice todas estas cosas, se está refiriendo a cosas materiales, ¿no? Si leemos antes, está hablando de no preocuparse por qué comer y qué beber y qué vestir, cosas terrenales. Y lo que nos enseña aquí Jesús es: tu prioridad tiene que ser buscar el reino de los cielos. Primero que todo, tienes que buscar el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa buscar el reino de los cielos? Bueno, si lo pasamos a unas palabras a lo mejor un poco más sencillas de entender, buscar el reino de los cielos es buscar que Dios reine en mi corazón. Buscar que el rey de mi vida sea Dios. Ahora, como en cualquier ejemplo de un rey, si Dios es el rey de mi vida, entonces Él determina los mandamientos, los principios, las cosas que puedo o no puedo hacer, y yo tengo que obedecerlas. Claro. Así funciona un reinado, ¿no? Claro, son las reglas que pone. Exacto. Yo tengo que honrar al rey, yo tengo que servir al rey, el rey es el que tiene la autoridad. Entonces, cuando Dios es el rey de mi vida, de esta forma que acabamos de ver, viene todo lo demás. Cuando Dios es el rey de mi vida, entonces puedo ser parte de su cobertura, puedo ser parte de su provisión, puedo ser parte de su protección. Él me ofrece todo esto, pero Él tiene que ser el rey de mi vida. Es decir, la reina de Inglaterra no viene y protege a los mexicanos porque no es nuestra reina, ¿no? Entonces nosotros no la obedecemos, pero tampoco recibimos de ella nada. Claro. Así funciona. No puedo esperar recibir las añadiduras del reino de los cielos si yo no formo parte del reino de los cielos. Es decir, si Dios no es el rey de mi vida. Y por consiguiente, pues van a venir todas las añadiduras: paz, lo que necesitemos en lo material, todo para estar
satisfechos, lo vamos a recibir, pero como consecuencia del reinado de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos hacer para no enredarnos, como dice Pablo en Timoteo, ¿no? En 2 de Timoteo, Pablo nos dice, no se enreden en los negocios de la vida. A mí me encanta ese versículo, que dice, todo aquel que milita no se debe enredar en los negocios de esta vida para agradar a aquel quien lo llamó. Entonces, ¿qué podemos hacer para no enredarnos en estos negocios de la vida que además parecen ser tentadores, ¿no? Y poco a poco nos van jalando y no nos damos cuenta. Nos van distrayendo de lo que realmente necesitamos en esta vida. Y eso es importante porque a veces pensamos que lo que mi familia necesita o lo que yo necesito es, no sé, dinero, es fama, es amigos, es una relación, pero olvidamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos otras necesidades y a lo mejor le damos todo lo material a la familia, pero si no cuido corazón y no cuido el espíritu, pues entonces no está completo, no está suplida las necesidades. Y lo mismo en lo personal, porque nos distraemos con lo del cuerpo y eso es lo único que aparentemente importa. Pero bueno, seguimos, ¿no? Cosas que podemos hacer para no enredarnos en los negocios de la vida. 2 acciones que son bien prácticas, fáciles de empezar a hacer ya para hacer tesoros en el cielo. Número 1, dar. Y a mí me parecía tan curioso que en tantas historias en las que se menciona el reino de los cielos, también se menciona el dar. ¿Qué se le pidió al joven rico? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y así vemos muchas veces, ¿no? Que ¿quieres el reino de los cielos? Despójate, da, desprende de lo que tienes. Entonces, el dar es un principio muy poderoso en cuanto al reino de los cielos y en cuanto a muchas cosas, ¿no? De hecho, la palabra dice que es mejor dar que recibir. Sí, exactamente. Entonces, número 1, dar. Y sí nos referimos a dar en lo material. Es cierto que tenemos que dar de nuestro tiempo y de nuestra sabiduría y que de nuestros talentos y todo eso es una realidad. Pero aquí, en las historias que el Evangelio nos enseña sobre el reino de los cielos, se refiere literalmente a dar de lo material, a dar de las riquezas materiales que tenemos aquí en la tierra, a vender posesiones y dársela a los pobres, a dar una ofrenda a las iglesias. A eso se refiere. Ojo, a dar el diezmo. Y el diezmo es un tema interesante porque el diezmo, además de ser una acción de dar, también es obediencia porque es un mandamiento del rey. El rey me pide mi diezmo. Entonces le obedezco y al mismo tiempo estoy cumpliendo el principio del dar, ¿no? Claro, y para poder recibir, nosotros también tenemos que dar lo que Dios nos da. Exacto. Él no nos pide, en el caso del diezmo, Él no nos pide que demos todo, sino que le demos lo que a Él le corresponde. Uh-huh. Y Él se lo enseña a sus discípulos cuando les dice, al César lo que es del César. Exacto, sí. Ahora, dar es una forma en la que protegemos nuestro corazón de empezar a amar la riqueza. Porque si yo me acostumbro a dar, entonces nunca voy a sentir como mío esto. Nos es más fácil dar algo que no nos gusta, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chiquita, tengo una prima que solo es un año más pequeña que yo, entonces cuando yo era chiquita yo era súper envidiosa y nunca le quería compartir yo nada a ella. Y cuentan por ahí la historia que a mí no me gustaba el licuado, ¿no? Entonces mi mamá nos había dado licuado y a ella le encantaba el licuado. Entonces ese día ella quería agarrar mi licuado y yo, como buena envidiosa, ya le iba a decir, no te lo tomes, no sé qué. Pero me di cuenta que era eso que no me gustaba. Entonces yo le dije, sí, Dani, tómatelo, porque yo soy tan compartida, ¿no? Y le di mi licuado. ¿Por qué? Porque yo no amaba mi licuado. Por eso me fue fácil dar. Entonces, si me está haciendo difícil dar, es porque ahí está mi corazón. Es porque yo amo eso que no puedo dar. Normalmente los que tenemos hijos, el dar es algo natural para nosotros, porque a los hijos les damos todo y somos capaces nosotros
como padres, de desprendernos de cualquier cosa, sea dinero. A veces uno tiene tantas ganas de comer algo y es el último, como la última fruta, y tu hijo te dice, papá, yo quiero, y uno como padre se desprende de eso. De la misma manera, Dios se desprende de las cosas cuando somos obedientes. Dios nos ama y nos va a dar todo su reino es para nosotros. Y eso que comenta el hermano aplica a nosotros, ¿no? Si amamos tanto a Dios, entonces no nos va a ser difícil desprendernos de algo que nos está pidiendo, ¿no? Así como con los hijos. A los hijos es fácil darles porque los amamos. Amamos a Dios, entonces tendría que sernos más sencillo darle a Él lo que nos está pidiendo. Entonces, bueno, ahí está. Primer cosa, tenemos que aprender a dar. Dar cuida nuestro corazón de amar las cosas de la tierra. Es la mejor forma en la que podemos cuidarnos de empezar a amar el dinero y de empezar a amar la riqueza. Y bueno, además que tiene otras bendiciones, ¿no? Nos hace agradecidos, es una muestra de fe en Dios, una muestra de obediencia y como ya vimos también, pues da prosperidad a nuestras vidas. Y segunda acción para buscar el reino de Dios, para no enredarnos en los negocios de la vida, ayuna. Y es que de verdad el ayuno es tan poderoso porque no nos damos cuenta de cómo abstenernos de algo chiquito puede hacer una diferencia en nosotros tan grande. Porque hay cosas que parecen tan pequeñas, pero que tienen un lugar tan grande en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro tiempo, que detenernos y dejar de hacerlo, abstenernos de eso, puede transformarnos y puede hacernos que nos demos cuenta de que no lo necesitamos. Sí, el ayuno nos va a ayudar a quitar eso que nos está distrayendo, a quitar eso que no nos permite observar con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, lo más común es hablar del ayuno de la comida, ¿no? Y eso sí es cierto. Si la comida es una forma de ayunar, pero también tenemos que ser más abiertos y permitir que Dios nos enseñe a ayunar de otras formas, porque hay tantas maneras de ayunar. ¿Qué pasa, sobre todo los jóvenes, ¿no? Si ayunamos de redes sociales? De verdad que uno se siente desintoxicado, ¿no? Después de eso, porque esto también forma parte de las riquezas a las que les damos nuestro corazón aquí en la tierra. Y ahí está nuestro corazón. Si usted siente que no puede vivir sin algo, lo que sea, o sin alguien, chavos, porque también nos pasa, ¿no? Que sentimos que si yo no hablo o veo o estoy ahí con esa persona, me muero. Aguas. Entonces ayune de esa cosa o de esa persona o de esa actividad, de las horas de sueño, si somos muy perezosos. Y es que nunca me da tiempo de orar porque amo más dormir, amo más mi yo, que no puedo sacrificar unas horas de sueño para darle tiempo a Dios. Entonces ayune de horas de sueño. Chavas, si somos muy vanidosas y eso se está volviendo un Dios en nosotros, ayuna de maquillaje, ayuna de ponerte tan bonita todos los días. Y de verdad te lo prometo que te vas a dar cuenta que no es tan necesario y que te estabas preocupando demasiado, ¿no? Que te estabas incluso angustiando por algo que no era verdad. Ayunemos de criticar, de decir malas palabras. De decir malas palabras. ¿Cuántas cosas Dios nos puede mostrar de que podemos ayunar? Y es una forma de dar, y es una forma de hacer tesoros en la tierra. Es decir, demostrándole a Dios que nada es más importante que Él. Que yo puedo, a diferencia del joven rico, yo sí soy capaz de darle lo que Él me pida. Si Él me está pidiendo las redes sociales, tómalas. Si Él me está pidiendo mi comida favorita, órale. Si Dios me está pidiendo mis horas de sueño, perfecto. Si Dios me está pidiendo todo mi dinero, también, ¿no? Lo que tú me pidas, porque nada es más importante que el reino de los cielos. Nada es más importante que mi deseo de pasar la vida eterna junto a mi Padre. Y qué curioso, porque así como Jesús le pidió al joven que dejara su dinero, Jesús tenía muchas maneras de cómo explicar qué era el reino de los cielos.
Jesús dice en Mateo 13, 31 y 32, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol grande y majestuoso, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Qué maravilloso, hermanos, que el reino de los cielos pudiera ser comparado de esa manera. A veces nosotros en lo cotidiano, en la vida misma, en lo que nosotros nos estamos viviendo todos los días, no nos damos cuenta de las maravillas de Dios, no nos damos cuenta, no nos permite ver eso que Dios quiere enseñarnos. Un grano de mostaza para nosotros puede ser cualquier cosa. Un grano de mostaza es nada. No podemos imaginarnos, estamos tan preocupados por obtener, por tener, por recibir, por tener más que nada, pero tener cosas materiales, que no podemos, que nuestra mente no nos permite ver lo maravilloso que es el reino de Dios. Dios quiere enseñarnos, hermanos, que su reino puede ser tan grande en nosotros. Dios deposita ese grano de mostaza en nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarlo, y nosotros tenemos que hacerlo crecer como con la palabra. En ayuno, como dice mi hermana, nosotros somos responsables de que esa semilla crezca. Para los que somos padres, somos responsables de hacer crecer en nosotros esa fe. Muchas veces la gente no se acerca a nosotros como cristianos porque nos ve faltos de fe, y ante cualquier adversidad uno está corriendo ante cualquier situación. Lo único que piensa es en una solución material, y a veces lo material no es lo más importante, sino la fe que nosotros tenemos, la fe que pueda ser como ese grano de mostaza que crece, y sus ramas son tan grandes que pueden permitir que las aves coloquen sus nidos en la parte de arriba donde nadie los puede tomar, donde están protegidos de cualquier depredador. Me llamó la atención que mi hermana hablaba de un reino, ¿sí? Cuando en el reino de Dios, en el reino de los cielos, nosotros como sus hijos, pues podemos sentirnos protegidos, podemos sentarnos en la sombra de ese árbol y estar tranquilos. Nada nos va a pasar, hermanos. Yo les invito a que nosotros entendamos que esa semilla de mostaza tenemos que sembrarla en tierra fértil, en una tierra donde podamos permitirle crecer, pero tenemos que ser importante en esto, en que dónde está nuestro tesoro, dónde están nuestras prioridades. Si lo vamos a sembrar ahí, pues ese grano de mostaza no va a crecer, ese grano de mostaza se va a alejar, no va a crecer como quisiéramos que creciera. Jesús siempre explicaba con parábolas. Cuando yo era niño, vivía en un pueblito, y todas las mañanas nos íbamos a bañar a un río. Y eso en la mente de un niño que crece, que se hace adolescente, que se hace profesionista, nunca se olvida, porque las maravillas de Dios no se olvidan. Cuando Dios te enseña de una manera tan imponente, no se olvida. Y se siente uno seguro porque sabe que el día de mañana va a estar el río ahí y te vas a poder bañar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora abrimos la llave y nos bañamos, y no nos damos cuenta de todo lo que tiene que pasar para que esa gota de agua llegue a nuestra casa, ¿sí? Dios quiere enseñarnos, quiere obrar con nosotros de una manera personal y particular. Dios tiene sus formas. En este caso, al joven le pidió lo que más amaba, que era su riqueza. A lo mejor otros no les va a pedir eso, les va a pedir, como tú dices, un tiempo, le va a pedir su teléfono, le va a pedir un ayuno. Me queda claro, yo cuando conocí al Señor, fue muy duro conmigo, porque yo le dije a una persona que me hablaba de Dios: no quiero saber de Dios, yo no quiero saber de Dios. Y a la siguiente semana me empieza a dar taquicardia, un problema en mi corazón.
Cuando yo quise sacar a Dios de mi corazón, Él me mostró y me dijo, ¿por qué me quieres sacar de aquí? Dios tiene sus formas, hermano. Dios tiene sus formas de sembrar esa semilla en nosotros y que nuestra fe crezca. Dios quiere que esa semilla de mostaza crezca en nosotros. A veces la fe se demuestra en otras personas, no por ver los milagros que hace a nosotros, sino porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que a nuestro alrededor está pasando, nosotros nos mantenemos, nuestra fe está bien cimentada en Cristo. ¿Sí? Me llama la atención cómo a Job, ahorita que acabamos de leer, no tiene mucho Job, le quita a sus 10 hijos y él se mantiene. Él dice, Jehová me dio, Jehová me quitó. Sí. Bendito sea el nombre de Jehová, que me va a rescatar, que me va a levantar del polvo. Hay pruebas muy duras, pero cuando nuestra fe es tan pequeña, pero a la vez tan grande como un grano de mostaza, pase lo que pase, hermanos, no nos va a pasar nada. Estamos con la persona correcta, estamos con el Rey de Reyes, con quien tiene el control por sobre todas las cosas. Aceptemos que nos estamos alejando. Y cuando nosotros aceptamos eso, va a ser más fácil el poder ver sus maravillas, el poder ver el reino de los cielos. Cierto, sí. Sí, es bonito. Ahorita pensaba, ¿no? Cómo la semilla de mostaza pasa desapercibida muchas veces, ¿no? Y es que las cosas de este reino, del reino de la tierra, son estruendosas y a simple vista brillantes, pero son traicioneras. Al final claro, no son nada, ¿no? Y al revés, las cosas de Dios son tan sutiles, son chiquitas como un granito de mostaza, pero son eternas y firmes y nunca cambian. Y es como, a veces por eso nos engañamos, ¿no? Dios obra en lo pequeño para que podamos ver su poder, su majestuosidad, ¿no? A veces eso nosotros, como vivimos en un mundo, el mundo se encarga de etiquetar las cosas. Y si tú le preguntas a una niña ¿qué es el reino de Dios? Ella se imagina princesa, se imagina un castillo, se imagina algo color de rosa. Y no, hermanos, el reino de Dios está aquí, es eterno, siempre ha estado con nosotros. Sí. El reino de Dios está con nosotros y quiere que lo vivamos, hermanos. Quiere que sea tan grande como puede llegar a ser, o como puede llegar a crecer un grano de mostaza. Sí, sí, es muy cierto. ¿Sí? Quitémonos, hermanos, de todo lo que nos aleja de Dios. Quitémonos aquello que nos hace alejarnos de Dios. Aquello que nos está impidiendo acercarnos al reino de Dios. El reino de Dios está, y ha estado, y va a estar por siempre. Me llama la atención que le pregunté a una persona, ¿tú conoces el reino de Dios? Y ella me contestó, no, lo voy a ver cuando me muera. Uh-huh. Y no, sí. El reino de Dios está aquí con nosotros. El reino de Dios sí, se espera que haya calles de oro y que haya trompetas y que vivamos una vida eterna en Cristo Jesús, pero el reino de Dios comienza en nosotros. Uh-huh. Es algo personal, es algo que Dios nos ha permitido vivir. Y debemos darle gracias a Él, porque si no, estaremos en un mundo lleno de caos. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjate que me llamó la atención y no sé si pudiéramos comentar esto que tengo una duda, que tengo unas dudas, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Es acaso el reino de los cielos un lugar específico o físico? Ok. Sí y no. Y explico, porque suena raro, ¿no? Es que el reino de los cielos, en términos generales, es Dios como el rey de cada persona, ¿no? En cada familia y en todo el mundo. Pero es eterno, como ya decíamos, ¿no? O sea, ese reinado es eterno. Dios ha sido el rey siempre, lo es hoy y lo va a seguir siendo.
Pero en esa eternidad, digamos, se divide en momentos o hay tiempos. Entonces, estamos en un primer momento, que es hoy, aquí en la tierra, que es lo que estamos viviendo hoy, y en este primer momento no es un lugar físico, no tenemos una localización o una ubicación de se encuentra aquí y lo podemos ver y vemos no es así. Incluso no podemos ver físicamente a nuestro rey en este primer momento aquí en la tierra. Pero sí, en este primer momento en la tierra es cuando tomamos la decisión de reconocer, de aceptar a Dios como el rey. Y eso está bien loco, porque es cuando no lo vemos, cuando no tiene un lugar físico, cuando tenemos que tomar la decisión de si aceptamos o no a Dios como nuestro rey. Y una vez que aceptamos a Dios como nuestro rey, a partir de ese momento empezamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, bajo los principios, las leyes, las obligaciones que un ciudadano del reino de los cielos, pero también con los derechos, las bendiciones y todo lo que implica ser ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Entonces estamos experimentando y viviendo el reino de los cielos desde aquí por fe, porque no lo vemos, porque no hay un lugar físico, pero ya lo podemos experimentar y lo estamos viviendo. Ahora, va a venir un segundo momento de la eternidad, que es la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, donde sí va a ser un lugar físico, donde vamos a poder ver al Rey. Y cuando ese día llegue, todos van a reconocer que Dios es el Rey, porque lo van a estar viendo, o sea, vamos a estar parados ahí frente al trono del Rey. Entonces, ¿cómo negamos que es el Rey? No, o sea, no se va a poder. Y a muchos les da miedo eso, a muchos les da miedo el que venga y que nos juzgue. Sin embargo, nosotros por fe sabemos que Él nos va a levantar. Claro, nos da miedo porque no conocemos, ¿no?, quién es Dios y no hemos aceptado a nuestro Rey. Pero entonces, en ese momento, todos vamos a reconocer que Él es el Rey. Lo triste es que el Rey viene por aquellos que ya son ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, quienes reconozcan al Rey hasta ese momento, ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde para ellos. Si no hubo fe en este primer momento para aceptar a Dios como su Rey, ese día va a ser muy tarde, porque el Rey solo va a venir por aquellos que durante su tiempo en la tierra, durante toda esta primera parte de la eternidad, ya estuvimos viviendo como ciudadanos del reino. Entonces Él viene por nosotros y ahora sí vamos a ir al lugar con las calles de oro y el mar de cristal, y vamos a ver cara a cara al Rey, y eso se va a convertir en un lugar físico. Y ahí vamos a pasar el resto de nuestra eternidad junto a nuestro Rey, ¿no? Pero entonces es así. Hoy no es un lugar físico, todo es por fe, pero es a partir de hoy que se empieza a vivir el reino de los cielos, y esperamos por el día en el que podamos ver esa ciudad celestial y cara a cara a nuestro Rey. Y hay que darnos cuenta y hay que fijarnos bien, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Y no está tan alejado. Entonces hay que tener cuidado, tenemos que vivir ese reino en nosotros, tenemos que nosotros dar ese ejemplo, ser esa luz, ser esa sal en la tierra. Sí, sí. ¿Es acaso el reino de los cielos igual al reino de Dios? Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que sí, y no se trata de creer. Dios es el Rey de Reyes. Exacto. Y Él vino a gobernarnos. Claro. Él quiere que seamos sus hijos, Él quiere que vivamos en su reino, Él quiere protegernos, Él nos va a alimentar. Me llama mucho la atención cómo Dios no se olvida de nadie. Dios es capaz de darle de comer al pajarito tan insignificante, que si Él le da de comer a ese pajarito, ¿qué se esperaría de su mayor creación, que somos nosotros? Él nunca nos va a dejar, Él nunca se va a apartar de nosotros, siempre y cuando nosotros, claro, aceptemos su reinado y vivamos su palabra, porque no nada más es aceptarlo, sino también hay que vivir su palabra, también hay que caminar en esos
en esos caminos, ¿verdad? Sí, es lo mismo, ¿no? El reino de los cielos, pues hace referencia al lugar de donde proviene el reino, ¿no? O sea, del cielo. Y el reino de Dios, pues se nombra por quién es el rey, ¿no? Pero es el sinónimo, ¿no? O sea, Dios es el rey de un reinado que es celestial. Por eso, reino de los cielos, reino de Dios, que podemos tomarlo como la misma cosa, ¿no? Hace referencia a lo mismo. Uh-huh. ¿Existe alguna regla o cómo puede uno acceder al reino de los cielos? Me llama la atención porque mucha gente dice, no, yo hasta que me muera, hasta que me muera voy a tener acceso a ese reino de los cielos. No sé tú, ¿qué opinas? ¿Cómo accedo a ese reino de los cielos? Ok, bueno, aquí a lo mejor va a ser un poquito largo, pero quiero regresarme en la historia. Porque ahorita estamos hablando de los evangelios, es decir, del Nuevo Testamento. Pero antes, el Antiguo Testamento, realmente nunca miramos el reino de los cielos predicado en los libros del Antiguo Testamento como tal. Hay profecías que hacen referencia a todo eso, pero no se predica como así explícitamente el reino de los cielos. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es Jesús. ¿Qué pasa a partir de Mateo, Marcos, todo esto? Bueno, Jesús viene a la tierra y entonces es por Jesús en la tierra que el reino de los cielos está libre para todos los seres humanos, ¿no? Comienza ahí su reinado. Aquí bueno, el reinado de Dios ha sido siempre, ¿no? Pero los seres humanos no teníamos acceso, y menos los gentiles, ¿no? Quienes no éramos parte del pueblo de Israel. Es por Jesús que ese camino se abre y entonces vemos a Juan el Bautista predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado, porque él ya sabía que Jesús era el Mesías, por eso predicaba de esa forma. Y después vemos a Jesús predicando sobre el reino de los cielos. Ahí empieza todo, porque empezó con Jesús. Entonces, concretamente, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos o qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Bueno, es por medio de Jesús. El acceso es por medio de Jesús. La Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice Jesús, ¿no? Jesús, con su sacrificio y la resurrección, es que abre ese camino, es que paga nuestros pecados y nos permite tener acceso, y hace además universal el acceso al reino de los cielos. Pero específicamente es por la fe en Jesús, en el Hijo de Dios, en el sacrificio y la resurrección. Ahora, como ya vimos, es que la fe me lleva a actuar de cierta forma, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo fe en Por Jesús, fe creemos en Jesús. Por fe creemos en Jesús y en su sacrificio, y eso me lleva a vivir una vida diferente. Claro. O sea, yo no puedo decir, yo tengo fe en Jesús, no sé qué, y seguir viviendo como yo era antes, porque entonces no tengo fe. La fe se detona cuando en circunstancias complicadas nosotros nos mantenemos. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos donde ha habido tribulaciones, donde ha habido problemas, donde ha habido todo este bombardeo acerca de lo que es el coronavirus, para muchos ha sido terrible y ha habido violencia intrafamiliar, ha habido suicidios, ha habido jóvenes que se han perdido en las drogas, padres que se han desobligado y que literalmente salen corriendo porque ya no aguantan a su familia. Y es en este momento cuando nosotros nos mantenemos por fe, porque sabemos que nada nos va a tocar. Por fe sabemos que este virus no nos va a causar daño. Y me queda claro también que las acciones prácticas que tú diste están muy bien planteadas. Yo diría una más. Hay que fijarnos qué es lo que nos está distrayendo. ¿Qué es eso que nos está distrayendo de lo que realmente necesitamos? La palabra dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Y para muchos, su corazón, su tesoro no está en su familia. No está en lo que realmente es importante, sino en lo material. Y eso nos está alejando poco a poco de lo que es el reino de Dios. Sí, yo creo que, algo que yo aprendí como de estudiar ahorita en lo del reino de los cielos
y que a mí me dejó mucho como que eso Dios en mi corazón, es que el reino de los cielos se vive hoy. ¿Sí? No podemos seguir imaginándonos el reino de los cielos algún día va a pasar, ¿no? Y algún día, no, es que el reino de los cielos es hoy. Y Corintios dice que no se trata de palabras, ¿no? Que no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. Entonces, manifestado en cada uno de nosotros. Exacto, ¿no? El poder de Dios para decir no al pecado, el poder de Dios para dar, el poder de Dios para ser diferente, el poder de Dios para predicarle a otros, el poder de Dios para hacer, ¿por qué no? O sea, milagros y señales. Eso es algo que creo que a mí me dejó el estudio del reino de los cielos para este tema, ¿no? El reino de los cielos es hoy y tengo que vivir mi vida así, como parte del reino de los cielos, ya hoy, viendo todo eso por fe hoy y no esperando a que un día, cuando Dios venga, yo voy al reino de los cielos y voy a recibir esas promesas. No, hoy se cumple todo lo que Dios nos está prometiendo del reino de los cielos, y el reino de los cielos es hoy, y hoy se invierte en el reino de los cielos, y hoy creemos en el reino de los cielos, y es hoy cuando tengo que decidir que Dios sea el rey de mi vida, no cuando ya esté aquí y ya sea muy tarde, ¿no? Para muchos eso va a ser muy, muy complicado. Mi esposa me decía, yo quiero estar contigo a toda la eternidad. Y yo le dije, claro que vamos a estar juntos, porque Dios quiere que estemos juntos, porque Él nunca nos va a dejar. Pero vamos a arrepentirnos de lo que hacemos, vamos a vivir ese evangelio. Dios, a través de esos evangelios, Dios, a través de esas parábolas, nos quiere enseñar lo maravilloso y lo sencillo que es acceder al reino de los cielos. Porque tampoco es tan difícil, tampoco se trata de algo que no puedo hacer o algo que está muy alejado de nosotros. El reino de los cielos es para todos, claro. Porque Jesús vino a darnos ese reino. Para todos. ¿Sí? Sí, es verdad. No sé si tengas algún otro comentario, hermana, o vamos a orar. ¿Sí? Yo quiero que la intención del día de hoy sea que nuestra fe sea tan grande como ese grano de mostaza, que nuestra fe sea tan grande que nos permita ver ese reino de los cielos en nosotros. Sí. Yo quiero que oremos para que otros puedan ver ese reino de los cielos y se les antoje vivir en ese reino. Sí, no ahorita hablábamos de fe, yo decía, una fe como la de Juan el Bautista, ¿no? Porque él estaba viendo lo que todo mundo veía, ¿no? O sea, al mismo Jesús que todo mundo estaba viendo y el mismo mundo que todo el mundo estaba experimentando, ahí estaba Juan el Bautista, pero él tenía tanta fe como para ver a Jesús, el hombre, y no ver a Jesús el hombre, sino ver a Jesús Mesías, ver a Jesús la promesa, ¿no? Y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿cuál era la fe? ¿Cuánta revelación tenía este hombre que él podía estar viendo lo que todos, pero él veía con ojos celestiales, ¿no? Y entonces entendía tantas cosas que hasta la gente pensaba que estaba loco, ¿no? O sea, él vivía aislado y todo, porque la gente decía, o sea, está loco, pero era su fe que le permitía ver las cosas que nadie más podía ver. Y que además, pues fue lo que le hace ser llamado como un hombre tan grande, ¿no? Me encanta cómo se dice de él, una persona que este mundo no merecía. El hombre que más grande que ha pisado la tierra. Después de Jesús, claro. ¿Sí? Entonces, ¿oramos? Sí. ¿Sí? Padre, sí, te damos gracias porque es a través de tu palabra que tú nos quieres enseñar el camino. Te pedimos y te rogamos, Padre, que nos enseñes ese camino para poder ver el reino de los cielos aquí. Ayúdanos, Padre, a quitar aquello que nos está alejando de ti, Padre. Ayúdanos a entender que
El reino de los cielos no es algo difícil de lograr, sino es algo tan fácil y tan sencillo, y que únicamente tenemos que poner esa semilla en nuestro corazón, y que sea tu palabra y que sea tu evangelio el que nos permita ver y observar ese reino de los cielos. Ayúdanos, Padre, a que este mundo, a pesar de que esté tan contaminado, a pesar de tanta tribulación, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas distracciones, nos puedas ayudar a mirar tus cielos, nos puedas ayudar a mirar ese reino que tú nos has prometido y que poco a poco muchas personas se están alejando. Ayúdanos, Padre, a poder construir ese reino, y que cada uno de nosotros forme tu reino, y que cada uno de nosotros pueda mostrar lo maravilloso y lo grande que puedes llegar a ser tu reino, Padre mío. Protégenos y cuídanos, quítanos cualquier obstáculo, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero decir algo más. A lo mejor si tú nos estás viendo y dices, bueno, eso está súper padre y todo, pero ¿cómo le hago, no? Para que Jesús sea mi Salvador. Yo quiero reconocer que Dios es el Rey de mi vida y no sabes cómo hacerlo. Eso puede ser también, pues es muy fácil, ¿no? Claro. Realmente no es algo mágico, un ritual ahí raro, no. La Biblia nos enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, Él viene a ser nuestro Salvador. Dios viene a ser el Rey de nuestras vidas. Así que si tú hoy quieres hacer este paso de fe, si tú hoy dices, yo quiero vivir el reino de los cielos aquí en la tierra y ser parte de esto, yo quiero que Dios reine en mi corazón y en mi vida, porque creo que Jesús murió en esa cruz, resucitó por el perdón. Por el perdón de mis pecados. Cierra tus ojos ahí en tu casa y en voz alta con tus palabras, pídele perdón por esos pecados que has cometido. Dile, Dios, perdóname porque he pecado. Sé que me he equivocado, sé que he pecado muchas veces, pero estoy arrepentido. Yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Creo en el sacrificio de tu Hijo, creo en el perdón de pecados a través de ese sacrificio. Te invito a mi corazón a que seas el Señor de mi vida, que seas el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración y quieres saber más sobre el tema, mándanos un mensaje aquí por Facebook. Podemos estar respondiendo tus preguntas y esperamos verte cuando regresemos a la iglesia. Sí, no necesariamente tiene que ser al Centro Cristiano Zumpango. Hay muchas iglesias cerca de donde tú vives. Exacto. En el cual tú puedes acercarte a tu pastor y pedirle que te ayude a acercarte a este reino y a que Jesús sea el dueño de tu corazón y de tu vida. Exactamente. Y pues estamos para servirles. Cualquier cosa que necesiten aquí en los comentarios o mándanos un mensaje directo y bueno, estaremos respondiendo todas sus dudas. Qué gusto. Me dio mucho gusto estar platicando con ustedes, contigo, Liz. Y aquí los esperamos dentro de 8 días, como todos los viernes que va a ser esta serie de pláticas acerca del reino y del evangelio. Sí. Aquí los esperamos. Sí, y pues vaya leyendo los evangelios para que cuando usted venga a estas conversaciones ya esté enterado de qué se trata el evangelio y le sepa más rico, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos en nuestras próximas transmisiones. Gracias. Adiós, hermano.